Ya estamos en vivo, excelente. ¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a este Facebook Live. Buenos días, Don. Buenos días, buenas tardes, mejor dicho. Sergi, ¿qué tal? Gusto de tenerte por acá. Hola Jorge, muy buenos días a vosotros, buenos mediodías a mí. Buenos mediodías. Aquí son las 12:30 del mediodía. Me Aquí acabo de las... tomar mi segundo café ya, o sea que ya tengo el día ya a tope, a tope. Excelente. Mira, este programa lo ven algunos de nuestros amigos en vivo y otros lo ven después en el podcast que está en iTunes, en Google Podcast, etcétera. Así que si estás escuchando este programa después de que lo hayamos grabado, es decir, no lo estás viendo en vivo, recuerda que en la página de Facebook, en la fanpage del podcast del coach, voy a ir avisando cuando hagamos estas entrevistas. ¿Para qué? Para que puedas participar y hacerle todas las preguntas que quieras a nuestros invitados. Además, si quieres recibir notificaciones por email, puedes registrarte en jorgezamora.me/podcast. Y en esa URL, en jorgezamora.me de mí/podcast, si te registras ahí, vas a recibir un email avisándote con anticipación para que puedas participar de estos programas y hacerle todas las preguntas que quieras a los invitados, que el fondo aprovecha la oportunidad, porque si no, Sergi te cobraría carísimo, un ojo a la cara por responder una pregunta. Así que aquí tienes la opción de hacerlo gratis, aprovecha. Bueno, voy a presentarte, Sergi, para comenzar. Sergi es un apasionado de las ventas, del liderazgo y del básquetbol. Ahí le vamos a preguntar qué hace con una pelota de básquetbol entrenando equipos de venta. Es un ex jugador de baloncesto, por lo que ha aplicado tanto en su vida personal como en su profesión los valores de este deporte y los valores que ha aprendido con este deporte. Lleva más de 25 años en el mundo comercial, de los cuales los últimos 15 ha estado ayudando equipos que ha liderado a vender más, es decir, que los ha ayudado a vender más. Además de formador, consultor y motivador comercial, ha desarrollado su trayectoria profesional liderando equipos de venta para empresas como BlackBerry, Sanitas, HP, etc. Y creó un método del cual también le vamos a preguntar, que se llama el método PASE. Así que esa es la presentación de nuestro invitado. ¿Hay algo que no haya dicho y que debería haber dicho? ¿Algo que haya olvidado? No, lo has dicho perfecto. Hay mucho que no has dicho, pero no tenemos tiempo, claro. Pero no, lo has dicho perfecto, eso es. Así me presento yo también y yo creo que... También eres embajador de Escuela de Ventas, ahí junto a ese grupo de profesionales que está siempre enseñando cosas interesantes. ¿Cómo te ha ido con eso? Muy bien, la verdad es que Escuela de Ventas, para quien no lo conozca, perdón, es una agrupación de profesionales de las ventas que nos dedicamos precisamente a ayudar a los vendedores a vender más, ayudar a dignificar esta profesión tan bonita y que todos queremos, pero que a veces está mal entendida. Y creamos un equipo de profesionales, la verdad, con mucha experiencia y realmente vale la pena. También se ha lanzado un nuevo curso de formación de MB Sales, que también es muy interesante. La verdad es que sí. Excelente. ¿Y cómo comenzaste, cómo llegaste al tema de las ventas? ¿Qué tiene que ver el básquetbol con las ventas? Bueno, mira, yo llegué al tema de las ventas un poco forzado por la situación, porque, como decías tú antes, pues yo era jugador de baloncesto, esa fue mi pasión desde pequeño, siempre he querido ser jugador de baloncesto, era lo que se me daba bien y a lo que dediqué pues mi perspectiva de vida, pero bueno, una lesión desafortunada de rodilla que me tuvo más de un año lesionado, pues hizo que tuvo que cambiar el rumbo de mi vida, ¿no? Y eso me llevó a las ventas. Realmente yo llegué a las ventas un poco forzado, como digo, por la situación y por el azar un poco de tener que cambiar mi vida. ¿Y por qué las ventas? Bueno, porque siempre se me ha dado bien el trato con la gente. Siempre es algo que yo me acuerdo que iba de pequeño con mi madre a comprar y le decía a mi madre, hombre, a mí me gustaría estar en el otro lado del mostrador, ¿no? Ya me atraía el hecho de, podrías decir, de ayudar a otra persona pues a darle una solución a lo que estaba buscando, ¿no? Y era algo, pues bueno, que siempre me había hecho como tilín, digamos, y cuando tuve la oportunidad y tuve ese empujón de la vida que me llevó a buscar otra alternativa para dedicarme,
pues empecé a trabajar, lógicamente, relacionado con el deporte, en una tienda de deportes, y ahí me di cuenta de que valía para eso, ¿no? Yo creo que a veces la pasión o lo que nos apasiona o aquello que queremos hacer en la vida, a veces queremos buscarlo y es esa cosa lo que nos encuentra a nosotros, ¿no? Es también rodearte de gente, al fin y al cabo, porque la primera persona que tuve yo como jefa en una tienda de deportes me enseñó muchísimo sobre la venta. Que a veces, y no tenía estudios, no era una gran coach de venta ni nada, pero una persona que había vivido de la venta toda la vida y, sobre todo, la cosa más importante, conocía a sus clientes y focalizaba totalmente a sus clientes. Y eso a mí me lo enseñé. Entonces, bueno, fue la vida la que me llevó a la venta y poco a poco, pues bueno, pues fui dedicándome, ¿no? Y fui O sea, buscando... llegaste literalmente por accidente. ¿El qué, perdón? Llegaste literalmente por accidente a la venta. Por accidente y nunca mejor dicho, efectivamente. Efectivamente, por accidente. Y luego, bueno, pues luego me preparé, lógicamente, y he hecho mi modo de vida, ¿no? Pero como decías tú, siempre esos valores del baloncesto son los que sigo aplicando, ¿no? Yo cuando me imagino que las cosas funcionan bien, me imagino en una cancha de baloncesto, ¿sabes? Mi idea es la cancha de baloncesto. Yo además jugaba de base. El base es la posición en el campo, digamos, pues que distribuye el juego, es la mano derecha del entrenador, es el líder en la pista, ¿no? Es el que hace jugar a los compañeros, el que toma las decisiones de la última jugada en el último momento, etcétera, etcétera. Eso también me ha valido para ejercer un liderazgo, ¿no? Porque al fin y al cabo ya lo ejercía, ¿no? Ya era líder en mi equipo, pues sigo siendo líder en otros equipos, al fin y al cabo. Todo se relaciona, ¿eh? Todo se relaciona, es cierto. Seti, te quería pedir un favor, no sé si te puedo molestar con lo siguiente. Lo que pasa es que el audio cuesta un poco escuchar. Yo creo porque estás tal vez sin micrófono. No sé si es posible que te conectes con un auricular o por ejemplo, el del teléfono o algo así, para que los que están viendo este programa y te escuchen después eh, no se pierdan ni una palabra. Ese es el objetivo. Así que vamos a esperar un segundo a Seti, que va a buscar ahí un micrófono. Vamos a hacer una prueba. No es nada grave en todo caso, sí, solamente para ver si ahí se escucha más claro, porque la idea es no perdernos ninguna de las palabras, así que queremos escucharlas bien. Va. ¿Me oís mejor ahora, quizás? A ver. ¿Me oís ahora mejor? Hola, Todavía, hola. no, parece que todavía no conecta bien, está como Espera. como, Audio. claro, tienes que ir a la configuración, no hay ningún apuro, yo te espero. A ver, ahora sí. Ahí está clarísimo. Venga, pues sí, he cogido la configuración. Ahora perfecto. Perfecto, ahora se entiende todo, porque con el eco las palabras se perdían y la idea no era perdernos tus comentarios. Estoy en esta habitación y hace mucho eco, es cierto. Tienes razón. Venga, pues No, seguimos. te agradezco el cambio, disculpa las molestias. Ok, entonces, ¿cuál es el principal desafío de un vendedor hoy día, por ejemplo, en el mundo B2B, en tu opinión, en el mundo business to business? No en la venta del detalle, que está muy bien, pero este programa va dirigido especialmente al mundo de las ventas B2B. ¿Cuál es, en tu opinión, el principal desafío en este momento, en enero del 2021? Pues mira, teniendo en cuenta lo que estamos viviendo en todo el mundo, ¿no? Yo creo que el mayor desafío es prospectar. Yo creo que el mayor desafío es cómo llegamos al cliente de manera pues parecida a cómo llegábamos antes, ¿no? Sí que es cierto que quizá la manera de prospectar, debido a la pandemia y debido a las situaciones, pues ha cambiado. Pero claro, como vendedores debemos seguir prospectando, debemos seguir en contacto con nuestros clientes, ¿no? Es decir, la base no ha cambiado, que es estar muy cerca del cliente, siempre desde un punto de vista de ayudar y de servir. Lo que ha cambiado es la manera como nos comunicamos. Si antes nos comunicábamos, pues a lo mejor yendo a puerta fría o a lo mejor pues con esas visitas presenciales, pues a lo mejor ahora, lógicamente, pues estos medios como la videollamada es un medio que nos da muchas ventajas, ¿no? Y yo creo que este es uno de los mayores desafíos, que es el cambio. Adaptarte a los cambios, adaptarte a las circunstancias. Y en ese sentido,
¿Estaban preparados los vendedores o lo que tú has visto, están preparados hoy? Eh, ¿Se pues adaptaron ya mira, o todavía no se adaptan? claro, es que la adaptación, ¿qué ocurre, Jorge? Que todo es actitudinal, prácticamente todo es actitudinal, es decir, es la actitud que tú pongas. Adaptarte depende de ti que te quieras adaptar, ¿no? Darwin tiene una frase que para mí es básica y es muy interesante, que dice, el, el, el animal que sobrevive no es el más inteligente ni es el más fuerte. El animal que sobrevive es el que se adapta mejor a los cambios, el que se adapta mejor al medio. Mm. Y esto es básico. La adaptación a los cambios es básica para poder seguir. Y respondiendo a tu pregunta, no. No, respondiendo a tu pregunta es no. La gente, los comerciales, les ha costado mucho adaptarse. Pero antes de la pandemia también. Mira, yo en mi programa, sí, Ya les es que es costaba antes. así. Claro, es que todos conocemos comerciales. Yo hago muchos acompañamientos en la calle con las empresas que trabajo, porque creo que es un valor añadido muy importante para estar en el día a día con el comercial y todo lo que hemos hablado de metodología, poderla aplicar en el día a día, ¿no? Pues te das cuenta de que hay muchos comerciales que siguen vendiendo, seguían antes de la pandemia, seguían vendiendo igual que hacía 20 años o 15 años, ¿no? No se daban cuenta de que ni ellos eran los mismos vendedores y sobre todo ni el cliente es el mismo cliente que hace 20 años o hace 15 años o hace 3 meses. Pues imaginaros ahora, ¿no? Imaginaros ahora con todo lo que ha pasado, un cliente de enero del 2020 a un cliente de abril del 2020. Mm. Es ¿Cómo otro, cambió? es ¿Cómo otro. cambió? ¿Cómo cambió? Porque el escenario cambió, digamos, es bien fácil de ver en qué cambió el escenario. Todavía, a ver, yo creo que en realidad quiero corregirme. No sé si leer el escenario es, entre comillas, más fácil que leer a las personas, en el sentido que uno podría intentar entender la magnitud de lo que está sucediendo y llegar a una cierta aproximación, que yo no creo que sea muy exacta porque lo que está sucediendo, en mi opinión, vamos a entenderlo en un par de años más, no ahora. Es como estar metido en la mitad de la Segunda Guerra Mundial, tienes a Hitler correteando a los franceses y uno dice, entiendo lo que está pasando. Yo creo que no, yo creo que alguien que está parado en 1941, en la mitad de la Segunda Guerra Mundial, no creo que Claro. entienda lo que está pasando. Tiene una impresión, pero la historia finalmente es la maestra. Pero digamos que el escenario uno podría decir, ok, creo entender o percibir lo que está pasando en alguna magnitud, pero lo que yo no sé es cómo leer lo que le está pasando a los clientes, que puede ser aún más complejo. ¿Qué le está pasando a los clientes? Bueno, pues los clientes también ellos son personas. Y es que aquí, ¿sabes qué pasa? Que a veces diferenciamos a un cliente a un comercial, de nuestro jefe, de nuestra empresa. Y todos somos personas. Sí. Por eso es tan importante intentar entender las emociones que tiene nuestro cliente. Y a veces nos olvidamos que son personas. Pensamos que nuestro cliente es la empresa tal, la empresa cual. Pero no es así, porque detrás de esa empresa, quien toma la decisión es una persona. Es una persona que también está viviendo una pandemia, que también está viviendo una incertidumbre, que también está viviendo como nosotros, pues estamos viviendo a lo mejor gente cercana que o ha fallecido o que está enferma o que está confinada o... Claro, somos personas. Por lo tanto, pienso que en circunstancias de cambios y en circunstancias especiales y características tan concretas como esta, tan raras, tenemos que volver a lo básico. Tenemos que volver a los básicos. Y los básicos son las relaciones personales. Y yo con esto soy muy pesado e insisto mucho. Ahora es momento de adaptarnos, es momento de volver a estar en contacto con las personas. Y las personas nos relacionamos con emociones. Nos relacionamos con emociones y primero tenemos que conocer qué es lo que estamos sintiendo nosotros para luego poder reconocer las emociones de los demás. Por lo tanto, mi consejo, si me permites, es volvamos a los básicos, volvamos a estar muy cerca del cliente, pero del cliente de Manuel, de Pepe, de tal,
¿De cuál? No de la empresa tal, de la empresa tal. ¿Y cómo se hace eso? Tú dices, oye, es momento de volver a lo básico. Me parece genial porque yo también creo lo mismo. Creo que lo básico finalmente nunca es básico. Lo básico es bien olvidado siempre, es pasado por Claro. alto. Y lo básico no cambia, los principios se mantienen, las cosas importantes siguen siendo importantes, pero tú dices, ok, entonces en función de eso, lee tus emociones y relaciónate y debe estar cerca con los clientes. Bueno, pero ¿cómo? Alguien que te está Pues escuchando, ¿cómo lo hace? claro, primero, planifícate. Planificación. Ujú. Primero, planificación. Para mí es básico la parte de planificación. A veces queremos ir demasiado rápidos para contactar con los clientes, para llegar a los clientes. Primero, planifica. Y planifica, no me refiero a tener una estrategia, que también, lógicamente, ¿eh? Me refiero a que gestionemos bien el tiempo. Me refiero a que, por ejemplo, nos adaptemos a las nuevas maneras de comunicarse con el cliente. Tenemos LinkedIn, por ejemplo. ¿Cuántos de los que nos están escuchando, y estoy convencido que muchos diréis que sí, no teníais un perfil de LinkedIn o lo teníais olvidado y ahora a marchas forzadas queremos poner un perfil de LinkedIn al día, etcétera, etcétera, porque es una vía de comunicación muy importante. Es decir, busquemos las otras vías de comunicación con el cliente para estar cerca de ellos, que, por ejemplo, es LinkedIn. Pero ¿qué pasa? Que la relación en LinkedIn es diferente que la relación que teníamos antes. Porque ya sabemos que en LinkedIn necesitamos generar contenido, necesitamos dar mucho valor desde el punto de vista de ofrecer pues, conocimientos y ofrecer valor a los clientes para estar en el radar de ese cliente para cuando un día lo necesite, ahí estemos nosotros. Por lo tanto, primero, planifícate. Segundo, dentro de la planificación, fórmate. Fórmate, por ejemplo, ya te digo, en estrategias de prospección en LinkedIn, ¿vale? Es decir, adáptate al cambio. Volvemos un poco a lo que decíamos, ¿no? Adáptate al cambio. Y por otro lado, además de formarte, fórmate también, repito, en conocerte a ti mismo. Os pongo un ejemplo, ¿eh? Si yo estoy pasando un mal momento porque no me salen las ventas, no puedo contactar a mis clientes, porque estamos, lógicamente, dentro de una pandemia y demás, pero yo estoy hundido anímicamente, no voy a poder nunca contactar con el cliente de manera adecuada. Por lo tanto, trabájate a ti mismo. Busca ayuda si es necesario. ¿Por qué no? Contrata a un mentor, fórmate. La formación te va a ayudar a subir tu autoestima, a ir con más seguridad delante del cliente. Como yo digo, es el momento de afilar el hacha también, ¿eh? Ahora tenemos tiempo a lo mejor para hacer otras cosas y cuando me refiero a afilar el hacha es el tiempo de formarnos y es el tiempo de prepararnos para que cuando esto pase, porque pasará. Por lo tanto, aprovechar ese tiempo que tenemos muertos o esos tiempos que ya no podemos visitar tanto a los clientes para aprender a otras maneras, es una manera también de poner una solución a esto que nos está pasando, ¿no? Me parece perfecto. ¿Tú usas o conoces el journaling o escribir diario de día? Esa técnica en que escribes lo que piensas durante las Sí. mañanas, ¿alguna vez ¿qué opinas de eso, de esa herramienta? Te pregunto porque yo la uso. eh, llevo Sí, como una semana, un poco más, 10 días usándolo y quería saber si es... ¿por qué te pregunto esto? Por el tercer punto, en cuanto a conocerte a ti mismo. sí, Porque pasa que cuando uno es escribe, verdad. empiezan a aflorar los miedos y los pensamientos que uno tiene en la cabeza. ¿Qué opinas de eso? Efectivamente. Escribir va muy bien. Yo lo hago mucho también, ¿eh? Yo lo hago mucho también. Y bueno, escribir va muy bien precisamente por eso, ¿no? Porque lo que tú piensas lo plasmas en un papel y siempre, digamos, que estás viendo lo que tú estás plasmando desde un punto de vista más objetivo, ¿no? No tan subjetivo, ¿no? Y eres capaz de analizarlo como si fueses otra persona, ¿no? A veces hay que dar un paso atrás, ¿eh? Es importante. Yo le llamo subirte a la grada, ¿no? En el deporte eso se hace mucho. Los entrenadores a veces se suben a la grada porque ven la situación desde otra perspectiva. Ah, mira. Sí, va muy bien, ¿eh? Y yo creo que el escribir es como subirte un poco a la grada, ¿no? Es ponerlo en el papel, luego lo lees como si fuese otra persona y eres capaz de verlo desde otra perspectiva. Va realmente bien. Dime, perdón.
No, te quería preguntar tu opinión sobre eso y los beneficios que tiene, y en tu opinión es ese, que en el fondo te subes a la grada y te puedes observar a ti mismo desde la altura. Yendo al tercer punto del que hablabas, que era conócete a ti mismo, porque si estás vendiendo y y estás desanimado o ves televisión todo el tiempo, es algo que yo no recomiendo, pero obviamente yo no tengo la verdad absoluta en estos temas, sino que son opiniones. Por ejemplo, pues, porque yo opino lo siguiente, quiero saber qué te parece a ti esta idea. Si estás de acuerdo o no, y ojalá que no estés de acuerdo, porque después así discutimos. Yo creo que la televisión en general, no sé en España, pero bueno, si ven CNN debe ser similar. Eh, la televisión está intencionalmente hecha de malas noticias. Siempre ha sido así, no es que ahora sea así. Y tiene que ser así porque es la única forma de captar la atención de los televidentes. Si los titulares fueran, creo que fue Noam Chomsky o alguien así que analizaba la estructura de contenido de las noticias. Creo que era él. Algunas lo leí y era un patrón. Hay un patrón en las noticias. Y ese patrón es que comienza por tragedias. Entonces, muchas veces quien ve televisión, ve noticias o escucha la radio, etcétera, empieza a formarse una opinión, una visión del mundo que es función de lo que aparece en las noticias. Y termina siendo todo negro. A mí me pasa, por ejemplo, con Twitter. Twitter tengo que mirarlo con mucha precaución porque en el fondo es como una lista de personas que se odian. Son miles de personas que se odian. Y uno termina con una sensación amarga y una visión negra de las cosas. ¿Qué opinas tú de eso en cuanto a conocerte a ti mismo? Por desgracia estoy de acuerdo contigo, Jorge, lo siento. Bueno, ya encontraremos otro punto. Estoy de acuerdo contigo y añado, yo intento ver muy pocas noticias, y las noticias que veo las leo, ¿sabes? Por internet, por encima, sobre todo, pues para enterarme si hay un nuevo confinamiento o algo. No voy a ser que salga de clase y me detengan, ¿no? Claro. que casi me ha pasado, pero más que nada por eso, porque si no, efectivamente, yo creo que estamos intoxicados de información. Eso por un lado. O sea, es una exageración de información y además que la información, voy a decir algo que a lo mejor resulta polémico, pero yo creo que es así. La información, como tú muy lo has insinuado, está hecha para manipularnos. Es decir, desde el punto de vista de que los medios de información no son libres. Los medios de información están financiados por partidos políticos, por tal. Por lo tanto, a partir de aquí ya sabemos que eso, la información no es objetiva, es totalmente subjetiva. Y no es neutra y eso se puede verificar con mucha facilidad. No. Y además solo tienes que ver quiénes son los dueños de los poderes de comunicación. Ya está, son empresas, son políticos que tienen sus ideas políticas. Por lo tanto, la información en España es una pasada. Entiendo que vosotros os pasa igual por lo que dices, en todo el mundo es así. Es un poder importante. Donald Trump es un magnate de la comunicación, precisamente, ¿no? Por eso estaba ahí donde está. Total, lo que hacen es manipular. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que nos quieren manipular y lo importante es saberlo. ¿Y por qué manipulan con tragedias y con noticias malas y tal? Pues porque la mejor manera de manipular es meter miedo a la gente. Totalmente de acuerdo contigo. Es que es tan fácil, o sea, tan fácil no, tan sencillo como eso. O sea, lo que quieren es meter miedo para que tengamos miedo y busquemos una salida. Y una salida es ¿quién me puede ayudar? ¿Por qué? Porque tenemos creencias de toda la vida, porque la sociedad es así, y de los tiempos, tenemos la creencia de que papá Estado nos tiene que ayudar a todo. Tenemos la creencia de que para yo ser feliz o para yo salir adelante necesito a alguien que me ayude. Y eso nos lo inculcan desde pequeños. Por lo tanto, una manera de conocerte a ti mismo es rompiendo esas creencias. Yo tengo en LinkedIn, para que quien quiera seguirme, quien me busque en LinkedIn, yo tengo un hashtag que le llamo Desmontando Creencias. En ese hashtag lo que hago es cada semana subo una creencia y entre todos pues la vamos desmontando.
Buenísimo. Y son creencias que tienen que ver con las ventas, son creencias que tienen que ver con la vida, son creencias que tienen que ver con el desarrollo personal, son creencias que tienen que ver, bueno, ya te digo, con todo lo que nos han inculcado. ¿Qué pasa? Que nosotros somos como un ordenador que tenemos una programación en nuestra mente que está programada, pero claro, eso nos hace que nos comportemos de una manera o de otra, ¿no? Por lo tanto, las creencias, una manera de conocerte a ti mismo y de cambiar es las creencias van a crear nuestros pensamientos, ¿no? Eso lo tenemos claro, ¿no? Nuestras creencias crean nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son el diálogo interno. Eso que yo escribo, como tú muy bien dices, por eso va bien escribir, porque como decíamos, te subes a la grada y te das cuenta de que a lo mejor eso viene de unas creencias que no tienen ningún tipo de sentido, ¿no? Ese pensamiento interno, ese diálogo interno, nos causa nuestras emociones. Es decir, yo tengo una creencia, tengo un pensamiento, un diálogo interno que me causa una emoción. Pues ansiedad, miedo, puede ser también una emoción positiva, lógicamente, ¿vale? Esas emociones que nos causan, pues nuestro comportamiento, es decir, cómo reaccionamos ante lo que nos ocurre. Y ese comportamiento puede ser racional o irracional. Depende. Cuanto más racional sea, lógicamente, significará que tenemos más claro lo que tenemos que hacer y nos conoceremos más a nosotros mismos. Lo que no podemos permitir, yo creo que como ser humano, es que el exterior cause nuestras emociones. El exterior, o sea, causas externas, causen nuestros comportamientos. Porque entonces estaremos cayendo en la manipulación. Y ver muchas noticias, vuelvo a lo que decías, nos lleva precisamente a eso, a caer en la manipulación. Y si esto es muy fácil, tú te pones a ver una hora de noticias y sales con ansiedad. Claro. Sales con una emoción que es ansiedad. ¿Por qué? Porque esos pensamientos te están creando una ansiedad. Y con ansiedad, ¿tú cómo te relacionas con un cliente con ansiedad? Claro. El cliente no va a querer hablar contigo, con una persona ansiosa, con una persona negativa, con una persona tal. Mira, te pongo una anécdota que es real porque la tengo aquí muy cerca. Yo te escucho. Voy a rellenar mi café, pero te estoy escuchando. Vale. No, Tú no me y digo. los demás. Tú y los demás. Os explico a todos una anécdota. Mirad, yo debajo de mi casa tengo dos bares, uno enfrente del otro, en la calle. Yo bajo a desayunar. Yo siempre voy a uno de los dos bares y ahora sabréis a cuál de los dos voy. Pero tengo dos bares enfrente, ¿vale? Que lo llevan dos personas, lógicamente son autónomos y lógicamente los dos pues están pasando por la situación que están pasando. En España, para quien no lo sepa, hemos tenido los bares cerrados muchos meses y ahora tienen restricciones horarias para desayunar hasta las 9:30, solo para comer, no dan cenas, etcétera, etcétera. Es decir, los dos están pasando por una situación muy complicada económicamente. Pues uno de los bares, el bar de la derecha, me lo invento, cuando entro, yo como me gusta mucho hablar con todo el mundo, pues siempre hablo con él. Oye, Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Su reacción siempre es negativa. Pues esto es un desastre. Tiene las noticias puestas, él en el bar tiene las noticias puestas, ¿eh? Y todo el día es coronavirus y tal. Antes, este mismo Manolo antes, todo el día era la independencia de Cataluña. Yo vivo en Barcelona y ya sabéis que hay un tema aquí de independencia de Cataluña. Tengo un amigo catalán exacto. Pues yo soy catalán también. Y entonces, antes del coronavirus, el problema mayor del mundo era la independencia de Cataluña. Pues este también tenía todo el día las noticias puestas, ¿eh? Entonces, tú entras ahí en el bar de Manolo y su reacción siempre es esta, ¿no? Pues fíjate, más casos de coronavirus, el gobierno va a acabar con nosotros, yo así no puedo, bla, 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 bla. A los 10 minutos, lógicamente, yo cojo y me voy, porque ese tío me está poniendo la cabeza así, claro. ¿Quién quiere estar tomándose un café, desayunando tranquilamente con un tío que solo te está diciendo cosas negativas? No tiene sentido. Me voy al bar del frente, ¿vale? Este era Manolo, ¿vale? Y el bar del frente se llama Pepe. Pepe es andaluz. Andaluz, te digo que es andaluz porque los andaluces normalmente tienen otra visión de la vida y otra manera de ver las cosas, ¿no? Los latinos, los chilenos vienen mucho de allá también. Genial, pues Pepe es andaluz y Pepe lo primero que tiene es que la tele la tiene apagada.
Eso es importante ya. Y tú entras y te recibe con una sonrisa. Y Pepe no habla de lo mal que está, y no habla del gobierno, y no habla de no sé qué. Pepe te habla que el café con leche que te va a poner es el más calentito, que hace mucho frío, y que, por cierto, que te voy a poner un croissant que acaba de salir del horno, ¿sabes? Y te habla de fútbol, o te habla de que si el Barça ayer ganó, o que te habla tal, y te habla de cosas, y te explica un chiste y te lo pasas bien. ¿Sí? La pregunta del millón es, ¿a cuál de los dos cafés vas a ir? Claro, claro. Y la pregunta del millón es, Manolo, no vende ni un puñetero croissant y el otro tiene el bar lleno. Claro. Y el otro tiene el bar lleno. La situación para los dos es la misma. Exactamente la misma. La pandemia la ha llegado a los dos. Claro. El gobierno no ayuda a los dos. Pero uno se lo toma de una manera y otro se lo toma de otra. Y eso, y cómo tú te lo tomes, tu actitud, se va a reflejar. Fíjate, uno tiene clientes y el otro no. Eso es básico. Me Eso es parece básico. perfecto y un gran punto. Yo sé que este tema, a ver, estoy pensando en una persona que nos escucha que sea un escéptico. Yo tiendo a ser escéptico, pero hago un esfuerzo por no serlo, porque ser escéptico tiene cosas buenas, pero también tiene cosas muy malas, en mi opinión. Y cuando uno escucha estos temas así como de conocerte interiormente, hay como un diálogo acá que puede decir, ¿qué importa eso? Vamos a la estrategia. Dile a Sergi que nos diga cuál es la técnica, cuál es el tip para cerrar un negocio, pero que deje de hablar de cosas que la vida interior y basura, ¿a quién le importa? Entonces, yo no creo eso, pero estoy diciendo, es la mirada del escéptico cuando escucha temas que son más de autoconocimiento. Pero lo interesante es que tú con esta historia estás demostrando que es totalmente válido, incluso puede ser más importante que la estrategia. Entonces mi pregunta es, ¿qué es más importante? ¿El mindset, la mentalidad o la estrategia? No, yo creo que es más importante la mentalidad. Es decir, si tú no tienes mentalidad, da igual la estrategia que tengas, no la vas a llevar a cabo. Porque la estrategia requiere de acción. La estrategia no es un PowerPoint, ¿eh? La estrategia es ponerte en marcha también, ¿eh? Y la parte de la acción, si no tienes mentalidad, no la vas a hacer. Tan fácil como eso. Y si vamos al mundo de los deportes, se ve clarísimo, ¿eh? La estrategia, seguro que la han estado trabajando todo lo que quieras, pero el día del partido es el día que vale. Claro, el día en que ocurren las cosas. Claro, claro, Entonces, el día que te pones en acción. Y para ponerte en acción es un porcentaje altísimo la mentalidad. Que tú creas, dice Alex Rovira, somos el resultado de nuestras creencias, no de nuestras habilidades. totalmente de acuerdo. Y es que es así. Si yo creo que puedo, puedo, ¿no? No me acuerdo quién lo decía, pero es una frase también muy, muy conocida. No sé si era Henry Ford, creo que lo decía, pero vamos, si yo creo que puedo, puedo. Pero si creo que no puedo, no Sí. puedo. Esa la puedes repetir porque es muy, muy, muy buena. Es de Henry Ford. Es de Henry Ford. Sí, es de Henry Ford. Si creo, la frase yo creo No, que es es así. literal, está bien. Literal, tanto si creo que puedo como si creo que no puedo, tengo razón. Exacto, es así. Muy buena. Y es que es así. Y es que es así. Por eso yo creo que la mentalidad es más importante que la estrategia. También te digo una cosa, puedes tener mucha mentalidad y nada de estrategia. Ojo, ¿eh? Y entonces es un desastre también, ¿eh? Puedes tener mucha mentalidad, ¿eh? Querer, pero no tener aptitudes con P, ninguna habilidad. Entonces te conviertes, como decía Emilio Duró, que es un conferencista que no sé si lo conocéis, ¿eh? Pero decía, entonces te conviertes en un tonto motivado y eso es lo peor que hay. Un tonto motivado te diría una que... Claro, Y es así. pero Es así, ¿eh? interesante lo que estás comentando porque la mentalidad, entonces hay que protegerla, hay que cuidarla como si fuera un tesoro. Claro, Por claro. ejemplo, Fíjate, Jorge, perdón, sigue, no, disculpa. que yo ya estoy bajando, yo creo que voy a cerrar mi cuenta de Twitter porque tú comprenderás que yo vivo en Chile, ¿no? Y empecé a reclamar por las medidas que toma Pedro Simón en España.
Porque como estoy todo el tiempo viendo noticias y estoy conectado al ABC, y a Sí, todos los sí, días, sí, sí. digo, pero ¿cómo este Pedro Simón se equivoca en esto? Y ahí dije, no, está todo mal. O sea, que lo que haga ese tipo, en fin, ojalá les vaya bien, pero ¿qué me importa a mí, digamos? Pero Claro, claro, claro. estaba tan hiperconectado de noticias Al principio, eh, sí. A mí me que al pasó igual. Al principio fue una locura, ¿eh? Hasta que llegó un día que digo, yo no puedo vivir con esta ansiedad, no puedo, o sea, es que no tiene sentido. Estamos metidos en casa, encerrados en casa, secuestrados en casa. Digo, claro. no, aquí yo tengo que aprovechar para hacer aquellas cosas que antes no podía hacer. Y me puse a leer, me puse a estudiar, me puse a cocinar, me puse a hacer esas cosas que no podía. Pero no podía estar todo el día viendo las noticias, no tenía ningún tipo de sentido. Lo que decías de que tan importante es la mentalidad, que para mí, yo ya te digo que vengo del mundo del deporte, ¿eh? Y yo he tenido así de compañeros que entrenando entre semana hacían cosas increíbles y el día del partido eran mediocres. Es ¿Por qué pasa? decir, tenían la aptitud con P, las cualidades, las habilidades para ser, pues la presión les podía, tenían esas creencias, esa mentalidad, esas creencias que continuamente estaban pensando en que no puedo fallar, tengo que hacerlo bien, porque si no, no voy a jugar, porque si tal, ¿sabes? Esas son creencias que hacen ese diálogo interno que al final tu actitud sea de miedo o de temor y tu comportamiento sea irracional. Y entonces, en vez de tirar a canasta, la paso a otro compañero porque tengo miedo a fallar. Qué Por lo tanto, interesante. ya no eres tú. Esto nos pasa, y en el mundo de las ventas ocurre exactamente lo mismo. Yo que he hecho tantos acompañamientos en mi vida y sigo haciendo, lo veo muchísimo. Antes de entrar en una visita, me paro con el comercial en la puerta y digo, para, ¿qué estás pensando? Ahora dímelo, ya, ¿qué estás pensando? Sé sincero. Y muchos me dicen, pues que vamos muy caros, que no me va a atender, Ah, que le perfecto. voy a molestar. Hostia, eso, ese pensamiento, esas creencias, ese tal, si tú entras a una visita pensando que eres caro, Eres caro. eres caro, claro. Cuando el cliente te diga, es que eres caro, va a decir, Sí, claro, obviamente. Por claro, ya supuesto. lo decía yo. No, es tal cual. ¿Ves? ¿Ves cómo puedes tener la estrategia que quieras, el producto que quieras, pero si tú piensas que eres caro, eres caro? Sí, como decía Ahora, Henry Ford, ¿no? Esa frase tuya, de Henry Ford. efectivamente, si tú piensas que eres caro, eres caro. Y si piensas que no eres caro, no eres caro. Eso es Todo increíble. depende de ti. Ya, pero ¿y Pero cómo eso se una persona... entrena, Jorge. Para allá iba. Eso Un tipo que te está escuchando dice, ya, ok, claro, Sergi, tiene razón. Este programa yo lo dirijo especialmente a los jefes de venta, a los gerentes. Eh, claro. porque nosotros trabajamos más, principalmente más con ellos que con los vendedores, o los vendedores también, pero sobre todo con los líderes de los equipos de venta. Entonces, un tipo que te está escuchando, este programa lo escuchan mucho en México. Nadie es profeta en su tierra. No sé si tú has escuchado esa frase alguna vez. Nadie es profeta en su Sí, tierra. sí, sí. En vez de escucharme más en Chile, escuchan más en México. Así que un saludo, un saludo despechado de mis compatriotas y un saludo afectuoso a los mexicanos que nos escuchan. Oye, a lo Entonces, mejor los chilenos escuchan a un mexicano. no me cabe duda. De hecho, hay uno muy bueno de libros para emprendedores que escucho siempre. Así que ahí también lo recomiendo. Bueno, digamos, es un gerente que te está escuchando, él tiene un equipo de venta, de hecho nos contactó recién uno, que tiene equipos de medición para la industria, equipos de medición, sensores, etcétera. Sí. Ujú. Y dice Sergi, ¿sabes qué? Disculpa, ¿se dice Sergi o Sergi? Quiero pronunciarlo bien para no equivocarme. No pasa nada. Sergi, pero es Sergi, una pronunciación catalana, pero sabía. Sergi. Bueno, Ah, es Sergi. complicado, ¿eh? No, pero es que Sergi. por Ahora sí. respeto quería pronunciarlo bien. Ah, no hay problema, Entonces, no hay problema. eh, entonces el tipo dice, oye, Sergi tiene razón, tiene toda la razón. Tengo que cambiar la mentalidad de mi equipo. Ok, Mm. los junto en una sala y les pongo este podcast. ¿Qué hago? O les digo, muchachos, escuché a Sergi en la mañana y cambien la mentalidad, muchachos. Ah, ¿Qué hago? claro. ¿Qué ocurre? Que como todo cambio es una transformación.
Es decir, un cambio ya de por sí es una transformación. Y transformación significa cambiar de forma, ¿no? Y para cambiar de forma no se cambia de hoy para mañana. Porque tú puedes cambiar de forma, pero luego volver a la forma inicial. No sé si me estoy explicando. Sí. Es decir, si yo implemento cambios, pero no hago un seguimiento, esos cambios luego voy a volver a la forma inicial. Por lo tanto, para cambiar se requiere adquirir hábitos. Y adquirir hábitos requiere, 1, esfuerzo. 2, tiempo. ¿Vale? 3, repetición, rituales. ¿Queda claro? Esto para mí es básico, ¿eh? O sea, que nadie os venda, que nadie nos venda que, oye, transfórmate en un líder tal, en un día. No. Yo tengo un programa de formación, que lo tengo ahora activo, de transfórmate en un líder inspiracional, pero yo no digo que te vas a transformar en 2 días. Te digo que requiere un esfuerzo y que requiere un tiempo, porque vas a tener que cambiar hábitos. Vas a tener que cambiar comportamientos, vas a tener que cambiar, lo que hemos dicho antes, diálogos internos y creencias. Y eso se trabaja. Por lo tanto, cuando trabajo también con los jefes de equipo para poner eso en marcha, el jefe de equipo es una pieza básica para ayudar a los comerciales a esos cambios de hábitos. ¿Cómo? Con los acompañamientos. Con los acompañamientos en calle. En esos acompañamientos. Este ejemplo que te he puesto, ¿no? De vamos a entrar en una empresa y le digo, ¿qué piensas ahora? Pues venga, cámbialo ahora mismo. 5 minutos antes de entrar. De tú y yo vamos a pensar otra cosa. Llévatelo escrito. Lo que decías, hay herramientas para escribir todas las mañanas. Esto que vemos tan yankee y tan americano muchas veces, de un cartel en la entrada de si crees que puedes, es que puedes, no sé qué. Sí, parece muy yankee, pero es que es así. Pero funciona. Es que si yo cada día lo leo, lo voy interiorizando. Mira, te quiero contar Esto es... sobre ese mismo punto. ¿Qué opinas tú? Uh-huh. Porque estamos todos de acuerdo entonces que hay que ir cambiando la mentalidad. A todos nos conviene, sea una que ya tenga la mentalidad que tenga, siempre conviene mejorarla. Una de las cosas que una vez leí no me acuerdo dónde, y lo probé, era que antes de entrar a una reunión, ojalá que no te vieran, por supuesto, que tú levantar los brazos y hicieras así como que llegaste a la cima. Y sabes que lo he hecho un par de veces, no lo hago siempre, no te voy a mentir, no lo hago siempre, pero lo he hecho algunas veces y sabes que llegas distinto a la sala, entras distinto a la sala de reuniones. Sí, bueno, hay historias psicológicas, sobre todo neuronales y demás, que dicen que sí, que cuando tú activas el cuerpo, pues lógicamente el cerebro se activa. Sí que es cierto, yo no lo sé, yo no lo he hecho, sinceramente, yo no lo he hecho, pero sí que he hecho, por ejemplo, el sonreír delante del espejo. Un día que no estás muy así, ¿sabes? Te pones en un espejo y sonríes. O yo lo que utilizo mucho también es una técnica, porque ya te digo, hay muchas técnicas, que son los anclajes emocionales. En mi podcast hay un episodio que hablo de los anclajes emocionales. Los anclajes emocionales son, a ver si lo explico bien, son momentos pasados, experiencias pasadas que tú has tenido, ¿de acuerdo? Positivas, normalmente, que tú las traes a tu mente en ese momento que lo necesitas. Con un botón desencadenante. Te pongo un ejemplo. Yo lo utilizo con el baloncesto, como te he dicho antes, ¿no? A veces me imagino tal. Pues si yo recuerdo un partido en el cual metí la canasta de la victoria en el último segundo, haciendo una entrada y haciendo un salto increíble, ¿sabes? Esto lo tengo en la cabeza y en vez de levantar los brazos antes de entrar en la reunión, yo antes de entrar en la reunión cierro los ojos y me acuerdo de esa canasta triunfadora y me acuerdo del público y me acuerdo de mis compañeros abrazándome y me acuerdo de esa sensación que se me pone la piel de gallina solo de recordarlo. ¿Vale? Eso es un anclaje emocional. Eso ayuda a tu cerebro a volver a ese momento, porque está demostrado científicamente que las áreas del cerebro que se activan cuando tú tienes una experiencia positiva,
cuando tú las recuerdas al cabo de X tiempo de manera consciente y de manera plena, se vuelven a activar esas mismas áreas del cerebro. Por lo tanto, el cerebro es incapaz de reconocer si es real o es ficticio eso. ¿Vale? Esto lo hemos leído muchos y es así, ¿no? Pero evidentemente hay que recordarlo con una técnica, con una manera muy consciente, ya te digo, cerrando los ojos y recordando todas esas sensaciones, tanto sensación acústica, tanto sensación, incluso el olor de ese momento, todas esas sensaciones. Y llega un momento que se te pone la piel de gallina y dices, ya lo tengo. ¿Por qué se pone la piel de gallina? El cerebro está en ese momento allí, lo está sintiendo así, ¿no? No, sin duda. De hecho, por eso te ayudan precisamente a esto. Me parece genial. De hecho, la otra demostración rápida de que esto es tal como tú dices es que las películas de terror causan terror. Pero todos sabemos que es una película. O sea, no hay nadie que esté sentado en el cine viendo una película de terror y crea que es la realidad. Claro, sabemos que es un montaje. Pero el sistema nervioso no discrimina entre ficción y realidad. Entonces, y al revés, ¿eh? Si tú ves una película pues una comedia que te alegra y tal, sales del cine contento. Claro. Y sabemos. Pasa con la música, ¿no? Todos, si tienes esa canción que te anima, es el momento de ponerla en el coche cuando vas a visitar al cliente, ¿no? Esas son técnicas para cambiar también, por lo mismo, ¿no? Sí. Fundamental lo que estás comentando, que yo creo que ese control interno es necesario, porque si no, no hay estrategia que valga. Si la persona está internamente, si no está bien consigo mismo, no está... si no tiene dominio de sí mismo, que no digo que es fácil, ni que basta con tomarse una cápsula, pero si no tiene el dominio de sí mismo, entonces va a ser muy difícil. Ahora, no hemos hablado del gerente de ventas. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el principal desafío para un gerente de ventas? Sigamos con el ejemplo. Este gerente dice, ok, escuché el programa de Sergi con Jorge y entiendo, voy a empezar a acompañarlos, voy a empezar a moverlos, pero los acompaño a terreno, voy a ver clientes con ellos, que en nuestros días sería una mezcla entre conexiones como esta, o por Zoom, o por Meet, o lo que sea, donde yo como gerente participo, y acompañarlos a terreno en las ocasiones que se pueda. Pero ¿cuál es el principal desafío para el gerente? Una vez en todo esto que estás diciendo. Hasta ahora hemos hablado del vendedor, que es el que se enfrenta o está de frente al cliente. Pero para el gerente, ¿cuál es el principal desafío? ¿Dónde está la gran brecha, el gran problema que tú ves hoy día? La comunicación. Para mí, el gran desafío de un líder es cómo se comunica con su equipo. Es decir, el nivel de conversaciones que seamos capaces de tener con nuestros colaboradores, con nuestro equipo, va a delimitar directamente el éxito de ese equipo. Cómo yo me comunico como líder, cómo converso. Y para eso podríamos estar hablando horas y horas, pero un aspecto importante. Conversemos desde el punto de vista positivo. Es decir, uno de los primeros cambios que podemos hacer, ¿qué queremos? ¿Qué necesita el líder con su equipo? Pues necesita que esto que hemos hablado del comercial, este mindset, que el líder sea capaz de ayudarles a ellos a transformarse, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿qué es un líder? Si no es alguien que ayuda a crecer y desarrollarse a su equipo, ¿verdad? El líder no es el que controla que la actividad esté correcta y los KPIs esté correcto. El líder, porque eso tenemos un cuadro de mando y ahí lo podemos ver. Eso no, para eso no necesito un líder, para eso necesito un capataz con un látigo. Pero el líder que queremos no es ese. El líder que queremos es un líder que ayude a crear otros líderes. Por lo tanto, ¿cómo ayudamos a crear otros líderes? Mediante la comunicación, mediante la capacidad que tengamos nosotros de transmitir todo esto como lo estamos haciendo ahora. Para eso, la comunicación, la base es las conversaciones que sea capaz de llevar con mis colaboradores. Uno, esa conversación debe ser periódica, ¿vale? Debe ser periódica. Cuando digo periódica me refiero que no vale, que también se puede hacer, pero que no vale una llamada a mi colaborador, ¿vale? Cuando me estoy tomando un café en el bar de Manolo, a ver cómo le va el día y si ha hecho alguna venta. Eso no es una conversación, eso no es comunicación.
Eso es control. Eso es otra cosa, ¿eh? Me refiero a que cada lunes hablo con tal comercial que está en tal ciudad, por ejemplo, ¿vale? Esa comunicación tiene que ser una comunicación positiva, repito. Es muy importante que nos centremos en lo positivo, porque lo negativo, como lo acabamos de ver, ya lo sabemos. Lo vemos en la tele, lo vemos en los resultados, lo vemos en el cuadro de mandos. Siempre tenemos una tendencia como líderes y como personas a irnos a lo negativo. Y tenemos que empezar a cambiar también la manera como nos comunicamos yendo a buscar las cosas positivas. Os pongo un ejemplo. Yo creo que, y pongo un ejemplo siempre, bueno, muchos ejemplos de cómo educamos los que somos padres, cómo educamos a nuestros hijos. Porque para mí, el líder tiene que ver a sus colaboradores como hijos. ¿Por qué? Porque liderar es dar, liderar es ayudar a que crezcan, liderar es desear lo mejor para ellos, igual que queremos los que somos padres con nuestros hijos, ¿verdad? Pues fíjate, ¿qué le damos a nuestros hijos? A nuestros hijos, como padres, como líderes de ellos, les damos lo que necesitan, no lo que quieren. La diferencia es importante, ¿eh? Es muy diferente. Es muy diferente, ¿eh? Y no solo es diferente, es que además es clave. ¿Eh? Les tenemos que dar lo que necesitan, no lo que quieren. Pero para ello lo tenemos que hacer mediante conversaciones, repito, positivas. Os pongo un ejemplo. Viene mi hijo con las notas del colegio, ¿eh? ¿Vale? Y tiene 10 asignaturas, me lo invento, 10 asignaturas, y tiene 9 aprobados con nota alta y un suspenso. Yo, en cuanto recibo las notas, ¿qué es lo que hacemos el 90%? Te vas a la que está mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos al que está. ¿Pero qué ha pasado? Ha suspendido. Y el otro, ¿y sabes qué piensa mi hijo? Dice, hombre, papá, tengo 9 con muy buenas notas y me estás preguntando la que va mal. Y además le preguntamos, ¿pero qué te ha pasado? ¿Sabes qué me va a decir? Me va a dar excusas. El profesor no tiene manía. Claro, porque le estoy pidiendo explicaciones. Algo que no puede explicar. Pues ya sabemos lo que ha pasado, porque no se ha esforzado, que tal, que no sé qué, que no sé cuánto, ya lo sabemos. Pero, ¿por qué no vamos a las cosas positivas y vemos junto con mi hijo qué es lo que ha hecho positivo en matemáticas? ¿Cómo has hecho para sacar esta tan buena nota en inglés? Porque eso lo va a aplicar a la que ha hecho mal. No sé si me explico. Es una manera de liderazgo desde el punto de vista positivo. A todo el mundo, todos queremos hacer las cosas bien. Todos. ¿Hay alguien peor, perfecto, incluso. No solo bien, perfecto, además. Bueno, exacto. Eso incluso puede ser un problema, querer hacer las cosas perfectas, ¿no? Pero todos queremos hacer las cosas bien y que nos salgan las cosas bien. ¿Sabes del equipo A? ¿Sabes? Aníbal, el que fumaba, del equipo A, ¿no? A lo mejor allí no se llamaba el equipo A. Sí. De A-Team, sí. A-Team, ¿no? También se llamaban acá. Vale. Pues el jefe, el que fumaba, siempre decía, me encanta que salgan bien las cosas. Claro, me encanta cuando un plan sale bien. Eso, me encanta cuando las cosas salen bien, ¿no? Porque es que es así, es que a todos nos encanta cuando las cosas salen bien. Por lo tanto, si nuestro colaborador ha hecho una cosa bien, lo que tenemos que hacer es preguntarle, preocuparnos y saber cómo lo ha hecho para que la vuelva a repetir, porque él lo va a volver a repetir. Y colgarle medallas para que venga luego a buscar más medallas, ¿no? Es decir, esta parte de comunicación, esta manera como nos comunicamos, va a delimitar que nuestros colaboradores sean capaces de tener esa actitud positiva que nosotros estábamos hablando. Porque al fin y al cabo es actitud positiva. Al fin y al cabo es cambiar nuestras creencias. Y tenemos la creencia que nuestro jefe solo nos llama para pedirnos explicaciones de las cosas que salen mal. Quitémosle esas creencias. Quitémosle. El otro día estaba hablando con un líder que está dentro de un programa de formación que estoy llevando, ¿no? Y me decía, Sergi, necesito que me digas cómo conseguir que mi equipo haga lo que yo quiero que hagan. Fíjate, ¿eh? Quiero que me digas cómo conseguir que mi equipo haga lo que quiera que hagan. Y yo le digo, es que ya empezamos mal. Es que tu equipo no tiene que hacer lo que tú quieras que hagan, porque tú le estás imponiendo algo. ¿A alguien le gusta que le impongan lo que tiene que hacer?
Yo creo que nadie. ¿Tú qué quieres? ¿Que tu equipo trabaje por obligación o quieres que tu equipo trabaje por ilusión? Porque si tú le impones lo que quieres que haga, lo van a trabajar por obligación. Pero busca la manera de que hagan lo que tú quieres que hagan, pero que sean ellos quien lo decidan. Para eso tenemos que darle libertad, por eso tenemos que darles autonomía, para que sean ellos los que quieran hacer eso, que lleguen a la conclusión. Y eso se hace con las conversaciones. Pasa igual como con los clientes, ¿no? El cliente, ¿qué quiere? Quiere pensar que es él el que ha tomado la decisión de compra. Yo no digo, mira, cariño, mira qué coche me han vendido más bonito. Y tiene ese. No. Yo no digo eso, ¿eh? Yo digo, mira, cariño, mira qué coche he comprado, ¿eh? Y qué oferta he conseguido. ¿Sí o no? Pues eso pasa igual con nuestros colaboradores. Nuestros colaboradores lo que quieren es saber que son ellos los que toman las decisiones de llevar a cabo, a hacer esto, a hacer lo otro. Lógicamente, siempre con un marco que es el que manda la empresa y el que, lógicamente, que es la estrategia, ¿no? Pero que sea él, que sea él. Y para ello, repito, las conversaciones tienen que cambiar. Tenemos que verlas desde otra perspectiva. Y es desde una perspectiva de colaboración, desde una perspectiva positiva, desde que sea él el que te diga lo que tenemos que hacer. Steve Jobs decía, yo contrato gente mejor que yo para que me digan lo que tengo que hacer, no para yo decirles lo que tienen que hacer. No tiene sentido contratar a gente para decirle lo que tienen que hacer. Porque es como si yo juego a fútbol y me quiero rodear de compañeros que sean peores que yo. ¿Cómo? No tiene sentido. Yo me quiero rodear de futbolistas mejores que yo, que me centren en la pelota y yo pueda rematar, ¿no? Con buenos compañeros. Pues esto es lo mismo. El problema es cuando pensamos que el líder está un escalón superior a su equipo y es el que manda sobre ellos. Y no es así. Están todos en el mismo escalón y es un equipo con roles diferentes. El líder tiene un rol y los otros tienen otros roles, pero todos están al mismo nivel. Y esa es una de las claves, ¿no? Quitarnos esas creencias de no hacen lo que yo quiero. Claro, la conversación en ese contexto está mal planteada desde el comienzo. Claro. Sergi, para ir cerrando, si alguien quiere conocer más de lo que tú haces y escucha este podcast, después lo vamos a subir, yo creo que de aquí a una semana, y escucha este programa y dice, yo quiero que Sergi me ayude, ¿cómo puede trabajar contigo? ¿Tienes algún programa de formación? ¿Es en línea? ¿Haces mentoring? ¿Cómo puede trabajar contigo? Mira, toda la información está en mi web, metodopase.com, que yo creo que está aquí abajo, metodopase.com, y yo tengo varios programas de formación, tengo presenciales, tengo en línea, lógicamente. Ahora mismo estoy lanzando un programa de liderazgo, que es este que comentaba de Transfórmate en un líder inspiracional, que tiene bastante que ver con lo que hemos hablado en la entrevista de hoy, que empieza en febrero, es totalmente online, empieza en febrero y mi idea es hacer diferentes grupos y en este caso son grupos pequeños, grupos de 5 personas que durante 4 sesiones de hora y media, vamos a trabajar desde 2 perspectivas. Yo como líder, es decir, de manera individual, lo que hablábamos, conocernos a nosotros mismos, detectar esas emociones, esas herramientas para trabajar y luego, por otro lado, mi equipo y yo, le he llamado, ¿no? Es decir, yo ya ahora estoy preparado para ser líder, ahora voy a ver cómo me comunico con mi equipo, cómo tengo esas conversaciones, cómo conozco a mi equipo, porque todos son diferentes, y cómo puedo saber qué tipo de comportamiento y qué tipo de estilo de liderazgo necesita cada uno de ellos. Y este programa, ya te digo, lo pongo en marcha ahora en febrero, una promoción, digamos, del primer equipo, del primer grupo, y tenéis toda la información, está en metodopase.com. Y luego en LinkedIn también me pueden seguir como Sergi San José o como en la página de empresa de LinkedIn. Luego, por otro lado, también doy conferencias motivacionales, ponencias y demás. Hago mentorías individuales tanto a comerciales como a jefes de equipo. Y luego tengo también el programa que le llamo Entrena al Pase, que es también dirigido más a comerciales
a vendedores, que lo que hago es implementar el método PASE. Que el método PASE, hemos hablado muy poquito, pero el método PASE es una metodología de venta que consiste en planificación, acción, seguimiento y éxito. Trabajamos sobre todo la parte de planificación y de seguimiento, que para mí es la clave y es el 80% de que luego el éxito venga solo, ¿no? Pero esto ya para muchas charlas también. Buenísimo. Otro día podemos conversar del método PASE. En realidad hoy día hablamos de otros temas que también son interesantes, así que te agradezco la entrevista. También tienes un podcast, si alguien quiere escuchar o seguir tu podcast. ¿Cómo se llama tu podcast? Eso es. ¿Dónde lo puede encontrar? Método PASE. Método Perfecto. PASE. Exactamente. ¿Y ese está donde? En la web también está en iTunes, está en Spotify, en Google Podcast y en iVoox. Ya, perfecto. Y en mi web también, en el menú de arriba se va a podcast y desde allí lo puede escuchar directamente o suscribirse. Fantástico, entonces ya sabemos cómo ubicarte en metodopase.com. También si quieres escuchar el podcast de Sergi, lo puedes hacer desde iTunes o iVoox o el que quieras, Google Podcast. También si quieres seguir las publicaciones que hace LinkedIn, yo he visto varias y son bien interesantes. Bueno, muy simple, cosa de poner el nombre, son sencillamente el LinkedIn y va a aparecer dentro de los, yo creo que primero en la lista o de los primeros, si pongo tu nombre ahí en LinkedIn. Sí. Y si alguien quisiera escribirte, ¿nos puede dar algún correo de contacto? ¿Algún email de contacto? ¿Es posible? Sí. Puedes enviar a Sergi San José, todo junto, sergisanjose@metodopase.com o a info@metodopase.com, como queráis. Yo lo puse. Todos me llegan. Sergi San José, ¡correcto! Perfecto, ahí está. También por LinkedIn me pueden contactar. En la web también hay un botón que pone envíame un WhatsApp y me envían directamente un WhatsApp, es decir, facilidades para contactar conmigo. Excelente. Todas las que quieran. Y rápidamente coméntanos para ir cerrando de qué temas son los que qué temas estás tocando o bajo qué ángulo estás abordando los contenidos de tu podcast para que lo empecemos a escuchar y quienes siguen también sigan el podcast de Sergi. Pues mira, el podcast, desde la perspectiva que toco prácticamente todo, es por un lado liderazgo, por otro lado ventas pura y dura, ¿vale? Y por otro lado desarrollo personal, un poco lo que hemos hablado, actitud, positivismo y demás. Esos son los tres, digamos, las tres patas donde desarrollo mis formaciones y mi contenido. Excelente, te felicito Sergi por todo lo que estás haciendo y tomé notas, tengo una página aquí grande llena de notas, aprendí un montón. Yo creo que todos los que te escucharon hoy día y que te van a escuchar después en el podcast también van a aprender muchísimo. Me quedo con varias cosas, como el gran desafío del vendedor en lo que está ocurriendo en este minuto es prospectar. Luego ahí diste tres claves para cuidar la mentalidad y aprovechar esta situación planificándote, formándote, conociéndote a ti mismo. Y por último vimos el tema de las conversaciones cruciales, no sé si cruciales es la palabra que usaste, pero las conversaciones de calidad que tiene que tener el líder con los vendedores. Así que te agradezco muchísimo que hayas venido. Fue una entrevista súper interesante, espero tenerte pronto, a ver si te animas más adelante. Y ahí hablamos del método PASE que quedó fuera, que era como lo clave, pero bueno, estuvo tan entretenido que nos fuimos para otro lado. Pero lo bueno es que tenemos excusa para seguir conversando después otro día. Y tanto, Jorge, muchísimas gracias por invitarme. Además, yo soy, bueno, ya lo sabes, soy un seguidor de tu podcast, me lo pongo mientras cocino. Yo cuando cocino al mediodía, ahora como estamos tanto tiempo en casa, cocino mucho. Pues me pongo el podcast tuyo, el de Santiago Torre, el de unos cuantos, ¿no? A mí me encanta cómo explicas las cosas y la verdad, yo he encantado de ser ahora partícipe de tu podcast y de haber aportado. Yo aprendo muchísimo también de todos vosotros, la verdad es que sí. Muchísimas gracias. Importante lo que dices, porque yo creo que, para cerrar, yo quería dejar esa reflexión. Yo creo que uno en esta vida tiene que ser alumno, ¿eh? Y si uno se mantiene como alumno, la vida mejora mucho. Mira, pongo un ejemplo siempre. Los médicos continuamente están estudiando porque vienen pues nuevas pandemias. Los abogados, las leyes van cambiando. Oye, ¿y los comerciales? ¿Qué pasa? ¿Que vendemos igual que hace 30 años?
Exacto. Es que ha cambiado, pues por lo tanto tenemos que estar reciclándonos siempre, 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 siempre. Es básico, es importantísimo. Bueno, es la adaptación al cambio que hablábamos antes. Y eso es actitud, ¿eh? Es disfrutar, es querer y es que sea tu pasión. No hay más. No Gran hay más. mensaje para cerrar. Te lo agradezco mucho. Un abrazo. Cuídense, muchachos. Un Gracias, abrazo. Sergio. Chao, Muchas chao. gracias. Hasta luego. Chao.